Me gustaría enfocar su atención hoy en Romanos capítulo 4. Pablo ha completado la introducción de su carta a los romanos y también declaró cuál era su premisa. El justo por la fe vivirá. Ahora, en el capítulo 4, Pablo momentáneamente sale del aula de la teología y sale a respirar un poco de aire fresco. Él pasa de la proposición de la verdad a la ilustración de la verdad. Un predicador escribió así: la gran verdad de la justificación se presenta ahora no por principio, sino por personalidad. No está simplemente declarada, sino que también se vive en la vida de un gran hombre. Vemos a la justificación en el laboratorio de la experiencia en vez de verla en el aula de la ética. Esto es lo que escribió un predicador. Abraham es la ilustración de la justificación por fe. Vaya conmigo, por favor, a Romanos capítulo 4, versículo 1. Allí leemos esta porción de la Biblia. ¿Qué, pues, diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Hasta ahí la porción de la Biblia. Pablo ahora va a usar a Abraham como ilustración clave de la justificación por la fe. Pero, ¿por qué Abraham? ¿Por qué Pablo usaría a Abraham? ¿No había otros hombres de fe en el Antiguo Testamento? Hay un número de razones por las que yo creo el apóstol Pablo, bajo la guía del Espíritu Santo, escogió a Abraham como la ilustración viva de la justificación. Permítame darle por lo menos 5. Tome nota. En primer lugar, Abraham vivió unos 2000 años antes de que Pablo escribiera la carta a los romanos. Dicho de otra manera, Pablo va a usar a Abraham para contrarrestar el concepto de que la salvación solo por fe en el plan de redención de Dios era algo nuevo, alguna creación de un ex fariseo que se convirtió en seguidor de Cristo. ¿Entiende esto? La verdad de la cuestión es que, según Gálatas capítulo 3, Abraham recibió una revelación especial de parte de Dios acerca de Cristo Jesús. Pablo escribe en el versículo 8, y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham. Esto ocurrió cientos de años antes de la ley, cientos de años antes de que Miqueas, por ejemplo, nos dijera a dónde nacería el Mesías en Miqueas 5:2. Esto ocurrió antes de que Isaías escribiera cómo sería el Mesías en el capítulo 53 de su libro. Y también ocurrió antes de que David nos dijera cómo el Mesías moriría en una cruz en el Salmo 22. Cientos de años antes de que estas cosas se escribieran, Abraham recibió el Evangelio del Mesías. Es por eso que Pablo dice en Gálatas capítulo 3, versículo 9, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. El Evangelio no ha cambiado en estos 4000 años. No. El Evangelio para el creyente del Antiguo Testamento era que el Mesías vendría. El Evangelio del creyente del Nuevo Testamento de la actualidad es que el Mesías ha venido. El creyente del Antiguo Testamento miraba hacia el futuro, a la cruz. El creyente del Nuevo Testamento mira hacia atrás, a la cruz. Lo que Pablo va a mostrar al usar a Abraham es que el Evangelio es siempre el mismo. Dicho de otra manera, todos somos salvos por la gracia de Dios al depositar nuestra fe en el Mesías, independiente de buenas obras. Entonces, estoy dándole algunas razones por las cuales Dios utilizó a Abraham como una ilustración de la justificación. Dijimos que Abraham vivió 2000 años antes de que se escribiera la carta a los romanos, en primer lugar. La segunda razón por la cual Pablo usa a Abraham como ejemplo es porque Abraham era el ancestro del pueblo escogido por Dios. Abraham fue el primer judío y de sus entrañas saldría la raza hebrea. Entonces, lo que era verdad en cuanto a la relación de Abraham con Dios debe ser verdad también para todos sus descendientes. Pablo mismo dice en Gálatas capítulo 3, versículo 7, «Sabed, por tanto,
que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. En Romanos capítulo 4, versículo 11, Pablo escribe que Abraham es padre de todos los creyentes. En otras palabras, mejor que averigüemos lo que Abraham creía. La tercera razón por la cual Abraham es el ejemplo perfecto de una relación genuina con Dios es porque él mismo era conocido como el amigo de Dios. La Escritura se refiere a Abraham como amigo de Dios en 3 ocasiones. La primera, el rey Josafat oró lo siguiente en 2 Crónicas, capítulo 20, versículo 7. Él oró así: Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? En segundo lugar, Dios es citado por el profeta Isaías en el capítulo 41, versículo 8, diciendo: Pero tú, Israel, siervo mío eres, tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Y la tercera ocasión está en Santiago capítulo 2, versículo 23. Allí leemos así: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. ¿Se imagina llevar este título? ¿Imagina quedar en la historia de la humanidad como el hombre que fue amigo de Dios? ¿Se imagina eso? ¿Este título es solo para el padre Abraham? No. En Juan capítulo 15, versículo 13, leemos que Jesucristo vino a esta tierra para poner su vida por sus amigos. Cuando usted, al igual que Abraham, deposita su fe en el Redentor, usted está también pasando a ser hecho amigo de Dios. Dios puede decir de usted: Él es mi amigo. ¿Se imagina eso? Y usted puede decir: Dios es mi amigo personal. El punto que Pablo está haciendo en Romanos capítulo 4, versículo 1, es que si alguien merecería ir al cielo, esa persona era Abraham. Dios hasta lo llamó amigo. La pregunta ahora es: ¿cómo hizo Abraham para ser amigo de Dios? Si podemos resolver eso, entonces podremos descubrir cómo nosotros podemos ser amigos de Dios también. Esto me lleva a la cuarta reflexión. La cuarta razón por la cual creo que Pablo escogió a Abraham como ilustración de justificación por la fe es porque Abraham era venerado como el modelo de fe. Un escritor reconocido escribió un resumen muy bueno al respecto. Él dice así: al usar a Abraham como ejemplo supremo de la fe, Pablo estaba sacudiendo la mismísima fortificación del judaísmo tradicional, porque si Abraham no podía ser justificado por guardar la ley, entonces nadie podría ser justificado. Por otra parte, si Abraham fue justificado solamente basado en su fe en Dios, entonces todos los demás deben ser justificados de esa manera. La quinta razón está relacionada con la cuarta. Abraham fue elegido como ejemplo de justificación porque era considerado por la nación como un hombre que poseía justicia. Este es uno de los temas claves que Pablo quiere esclarecer. En la época de Pablo, los líderes judíos creían que Abraham fue justificado porque ya era un hombre justo. Varios libros judíos apócrifos enseñaban que Abraham fue justificado porque guardó la ley de Dios. En el libro apócrifo de Eclesiastés, capítulo 44, versículos 19 al 21, leemos que Abraham pasó a ser justo ante Dios a causa de su obediencia. El libro del Jubileo, escrito aproximadamente en el año 100 antes de Cristo, dice que Abraham fue perfecto en todos sus hechos con el Señor y justo en todos sus caminos todos los días de su vida. Abraham era considerado perfecto por los judíos, que en la oración de Manasés quedó registrado que Abraham nunca tuvo que arrepentirse. La leyenda también de la justicia de Abraham para la época de Pablo ya había traspasado la realidad. De hecho, algunos escritos de los rabinos decían que Abraham era tan bueno que comenzó a servir a Dios cuando tenía 3 años de edad y que iba a ser
uno de los 7 hombres perfectos que traería de regreso la gloria de Dios al tabernáculo. Para la época de Pablo, la mayoría de los judíos creía que Abraham fue escogido por Dios para ser el padre del pueblo de Dios a causa de la vida que Abraham vivió. Entonces, Pablo escoge tal vez el mejor candidato de la historia. Si alguien pudiera por medio de obras llegar al cielo, esa persona sería Abraham, el amigo de Dios. Pero, llegando a este punto, nos preguntamos, ¿qué dice la Biblia? Entonces, Pablo escribe en Romanos capítulo 4, versículos 2 al 5 de esta manera. Escuche lo que dice la Biblia. Romanos 4, versículos 2 al 5. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó a Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Quiero ahora que subraye una sucesión de palabras. Esta frase va a darle la muerte a todas las herejías e imaginaciones. Es la pregunta que Pablo formula en el versículo 3. Dice, porque, ¿qué dice la Escritura? ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Cómo uno puede ser amigo de Dios? ¿Cómo son sus pecados perdonados y olvidados por Dios? ¿Qué dice la Biblia? ¿Cómo limpia uno la conciencia de la culpa? ¿Qué dice la Escritura en cuanto a este tema? ¿Cómo uno va al cielo? ¿Qué está diciendo la palabra de Dios? El otro día fui al supermercado a buscar aspirinas. Mientras esperaba en la fila, allí estaban los tabloides y revistas de la farándula. En la prensa amarillista uno encuentra cualquier cosa. Luego cerca de la caja había unos libros pequeños y mi ojo captó la palabra Dios. Me fijé con más atención y llegué a leer el título, que decía así, ¿Cómo encontrar a Dios? Lo saqué del estante, lo abrí y leí lo siguiente, escuche bien. Decía, no existe una fórmula para encontrar a Dios. Él está en todos lados y en todas las personas. Yo pensé, ¿no hay fórmula para encontrar a Dios? ¿Qué dice la Biblia en cuanto a esto? El mayor problema que yo tengo con esa literatura sin sentido no es que el mundo creo que las cosas son así o que piensen de esa manera. Uno espera que ellos esperen encontrar a Dios de otra manera. El problema que tengo es que la Iglesia continuamente se mueve hacia ese analfabetismo bíblico. Si uno le pregunta a una persona que normalmente va a la iglesia los domingos qué piensa en cuanto a tal o cual tema, ellos seguramente van a darle su opinión. Pero si luego les preguntan, ¿pero qué dice la Biblia? Ellos le van a contestar, no sé, no soy un experto en la Biblia. En la actualidad, la mayoría de los estudios bíblicos son un grupo de personas que se sientan en círculo, leen un versículo o dos, y luego gastan 1 hora hablando de lo que ese versículo significa para ellos. Mi amigo, no importa qué significa para usted, hasta que sepa lo que realmente significa. Si usted no sabe lo que significa, puede que le dé un significado que Dios nunca le dio. ¿Entiende eso? Homosexuales, lesbianas, adúlteros, fornicarios, me han dicho en alguna ocasión que Dios estaba de su lado. Me han dicho que Dios los estaba bendiciendo, que Dios estaba en su estilo de vida, que Dios estaba confirmando en sus corazones que sus elecciones no eran pecaminosas. Recuerdo una mujer que estaba involucrada en una relación extramatrimonial con un hombre casado. Ella admitió después de arrepentirse que ellos se engañaron a sí mismos a tal nivel que llegaron a encontrarse a escondidas, como de costumbre, pero con sus Biblias, y leían y oraban juntos, le agradecían a Dios por la relación que tenían, y luego apagaban la luz. ¿Qué dice la Biblia en cuanto a este tema?
Cuanto más se aleja uno de lo que la Biblia dice, más expuesto estará al león rugiente que busca a quien devorar y desacreditar. Va a justificar el hacer trampa, el mentir, el vivir en promiscuidad y tener un corazón rebelde, o va a vivir de la manera que la Biblia le manda que viva. ¿Quién dictamina sus decisiones financieras? Le pregunto otra cosa más. ¿Quién dirige sus negocios? ¿Quién gobierna sus conversaciones telefónicas? ¿Quién es honrado en sus planes? ¿Qué dice la Biblia en todo esto? Dios nos dice que cada creyente debe estudiar su palabra. En 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 15, leemos que debemos ser estudiosos de la palabra para no quedar avergonzados interpretando y usando bien la palabra de verdad. Recuerdo hace algún tiempo, una mujer vino a mi oficina con un montón de libros en cuanto al divorcio. Ella se encontraba en medio de una relación inmoral con un hombre casado y estaba convencida que Dios quería que su matrimonio terminara para poder así casarse con este hombre. Esa mujer, que no asistía a nuestra iglesia, quería que yo le confirmara su punto de vista y luego le sugiriera a la mujer de este hombre a que dejara a su marido. La esposa de este hombre era una fiel asistente a nuestra iglesia. Esta mujer quería que yo leyera estos libros que hablaban positivamente del divorcio. Los libros en cuestión estaban escritos por religiosos y eruditos que daban todas las razones por las cuales a Dios no le molestaría que alguien se divorcie. Eventualmente pude mostrarle lo que la Biblia dice al respecto. Si bien ella decía ser cristiana, para mí fue obvio que ella no conocía al Señor. La verdadera necesidad en su vida no era ese hombre, sino Cristo. Después de una hora de compartir el Evangelio con ella, esa mujer con lágrimas en sus mejillas y arrepentida, le entregó su corazón a Cristo. Al hacerlo, dejó de lado una relación inmoral. Le recomendé una iglesia cerca de su casa y allí se bautizó y fue discipulada. Pablo le está diciendo a su audiencia: escuchen, ustedes tienen todas estas ideas que parecen lindas y suenan bien y les hacen sentir bien, pero son creencias peligrosas. En realidad, los están apartando del Dios de Abraham en vez de acercarlos. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Lo que la Biblia dice acerca de la justificación de Abraham es lo que quiero mostrarle. En la última parte del versículo 3, Pablo cita directamente del Antiguo Testamento y dice: creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Este es el acto de Dios por el cual justifica al pecador. Él acredita a la cuenta del pecador que se arrepiente la justicia de Cristo. Cuando uno le entrega a Dios su corazón pecador, Él le da a cambio la justicia de Dios. Abraham fue declarado justo ante Dios porque lo merecía. ¿Qué dice la Biblia al respecto? Por favor, vaya conmigo a Génesis capítulo 12, donde Abraham fue llamado por Dios a dejar su tierra y su familia. Él obedeció y se fue. Luego una hambruna vino sobre la tierra, dándole a Abraham una oportunidad única de confiar en Dios. Fíjese en los versículos 10 al 13 para ver lo que hizo. Dice la Biblia allí, Génesis 12, versículo 10 al 13. Dice la Biblia: hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer: he aquí ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto, y cuando te vean los egipcios dirán: su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues, di que eres mi hermana para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Hasta ahí la porción. Ahora, esto no fue una total mentira, porque Génesis capítulo 20, versículo 12, nos dice que ella era media hermana de Abraham. Ellos compartían el mismo padre.
Esto sucedió antes que Dios diera las condenas por casarse entre familiares, así que ella era su media hermana. Y también él fue astuto, ya que dijo: no estoy mintiendo, estoy diciendo una verdad a medias. Dile que eres mi hermana y todo va a salir bien. Nos quedaremos aquí, tendremos alimento y vamos a sobrevivir. Luego regresaremos a Canaán y todo va a salir bien. Y ella le hace caso. Y qué vergüenza que es esto para los judíos que consideraban a Abraham el hombre de fe perfecta. ¿Qué dice la Biblia? Uno sabe que la práctica común en aquella época era que si el faraón quería una mujer que estaba casada, él respetaba tanto el matrimonio que mandaba matar al marido para quedarse con ella. Continuemos con Génesis capítulo 12, versículos 14 y 15. Dice la Biblia: y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. También la vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él, y fue llevada la mujer a casa de Faraón. Hasta ahí la porción. Abraham no anticipó que todo esto sucedería, no pensó que las cosas iban a ser así. Ahora la costumbre del harén del faraón era el permitir que pasaran 12 meses de preparaciones, durante los cuales el faraón no tocaba a la mujer. Después de los 12 meses, ella pasaba a ser oficialmente parte del harén del faraón y sería entregada al rey. Mientras tanto, el faraón estaba llenando a Abraham de regalos, los cuales incluían ganado, telas y sirvientes. Yo me imagino entregas de ganado con una nota personal del faraón. Gracias, Abraham, por venir a Egipto. Ah, esa hermana tuya en 3 meses será mía. El gran padre de la fe fracasó miserablemente por su falta de honestidad y confianza en Dios. La esperanza se hace presente en la primera frase del versículo 17. Subraye estas palabras, por favor. Mas Jehová, dice la Biblia. De no ser por la intervención de Dios, no hubiera habido esperanzas. ¿Qué iba a hacer Abraham? Ir a la presencia de Faraón y decirle: Faraón, mentí. ¿Me gustaría que me devuelvas a mi esposa? ¿Eso haría Abraham? De ninguna manera. Entonces el Señor intervino, tal como leemos en los versículos 17 al 19, donde dice: Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿Qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Ahora, no piense que todo ahora estará como antes, que con Abraham no pasó absolutamente nada, no. Abraham pecó y eventualmente regresaría a Betel, al altar en el cual confesaría su pecado a Dios. Déjeme mostrarle las consecuencias del pecado de Abraham. Hay varias consecuencias del pecado de Abraham. Permítame dárselas. En primer lugar, Abraham perdió experiencias únicas de fe. Si él se hubiera quedado en el altar, en Betel, si hubiera clamado a Dios porque sus necesidades no estaban siendo satisfechas, Dios hubiera respondido de maneras milagrosas o en alguna manera para proveerle, de la misma manera que lo hizo con Moisés, el pueblo de Israel, con Elías y todos los demás. Eso seguramente iba a ser así. Los ángeles estaban listos con la receta del maná. Había rocas esperando para dar agua limpia y cristalina. Abraham se perdió todo eso, se perdió la bendición de ver a Dios proveer para sus necesidades. Pero la segunda consecuencia del pecado de Abraham es que tuvo un gran incremento en sus posesiones. Sí, cuando él dejó Egipto en el capítulo 2, versículo 13, vemos que era muy rico. ¿Cómo es esto una consecuencia?, me preguntará usted. Estas riquezas van a causar una disputa entre los siervos de Abraham y los siervos de Lot, de manera que la familia va a dividirse. Nunca piense que cuando se está haciendo rico, eso es la bendición de Dios. Abraham en Canaán, dentro de la voluntad de Dios, solo tenía lo necesario.
En Egipto, fuera de la voluntad de Dios, se estaba haciendo rico. Hubo otra consecuencia más del pecado de Abraham, y esa es que se añadió una sirvienta a su hogar. Cuando Abraham y Sarai dejaron Egipto, Sarai trajo una sierva egipcia llamada Agar. Más adelante, en otro momento de incredulidad y falta de confianza en la promesa de que Dios les proveería un hijo, Abraham tomaría él mismo las riendas del asunto y tendría un hijo con Agar. Ese hijo crecería y pasaría a ser el padre del pueblo árabe, quienes 5.000 años después siguen siendo el peor enemigo de Israel. Pero vamos a una conclusión. ¿Por qué fue justificado Abraham? ¿Porque era perfecto? ¿Sin pecado? ¿No necesitaba arrepentirse? ¿Era fiel? ¿Qué dice la Biblia en cuanto a esto? Según Pablo en Romanos capítulo 4, no fue por ninguna de estas causas. Abraham fue justificado porque Dios lo llamó y Abraham creyó en Dios, de manera que por la gracia de Dios, la justicia de Dios, fue acreditada a la cuenta pecaminosa de Abraham. ¿Entiende esto? Abraham es una maravillosa ilustración de la gracia de Dios llamando, redimiendo y perdonando a un hombre pecador. Un autor que estuve leyendo recientemente describe de manera excelente la fe de una persona que realmente cree en Dios. Este poema, escrito en el año 1861, dice así, escuche bien, y con esto culmino. Nada de lo que estas manos hayan hecho puede salvar este alma culpable. Nada de lo que esta carne produzca puede reavivar mi espíritu. Lo que siento o hago no puede darme paz con Dios. Todas mis oraciones y lágrimas no pueden cargar mi pesada carga. Solo la obra de Cristo, mi Dios, puede aliviar la carga del pecado. Solo la sangre del Cordero de Dios puede darme paz. Solo la gracia de Dios puede perdonarme. Solo tu poder, Hijo de Dios, puede romper esta esclavitud. Bendigo al ungido de Jehová, descanso en el amor divino y con labios imperfectos voy a clamar a este Salvador mío. ¡Qué maravilloso poema! Ojalá que esta sea la experiencia de cada uno de nosotros.